Vuelve Así Somos. En el capítulo de hoy vamos a conocer a Carlos Nieves de La Tojera, pero actualmente, pues vive en Mallorca y es enfermero de sanidad y de echar de menos a la Codorsera. Vamos a hablar hoy con él. Así que vamos ya a ver la entrevista. Bienvenido, Carlos, a Así Somos. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Ángela, y a todo el equipo por haberme invitado. Os pido disculpas porque ha sido un poco un fallo de mi parte de no haber venido antes, pero aquí estamos, ha llegado el día y encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, la espera ha merecido la pena, tengo que decirte. Pues si quieres, vámonos a que me cuentes un poco cuál es tu historia, brevemente, eso sí. Ya, soy extremeño, muy bien, que hemos nacido aquí en la provincia de Badajoz. Me he criado en lo que es en La Tojera, ¿no? Un caserío pequeño, como todo el pueblo aquí que conocemos. Y y poco a poco pues vamos creciendo, ¿no? Emprendiendo alas y aquí estamos hoy ¿Y tú? Pero ¿quiénes son tú? En los pueblos se dice mucho tú de quién eres. Sí, ¿de quién soy? Pues yo soy hijo de Manuel Nieves, como dice, de Manuel Llanore, como dice mucha gente por aquí. Y luego mi madre, pues, que es Minda. Y los dos son de La Tojera. Y los dos son de La Tojera. De hecho, eres de un caserío, de La Tojera en este caso. ¿Cómo era vivir allí? Pues el vivir allí, aparte de venir aquí al colegio, aquí a Codorsera, pues eran otros tiempos, como aquel que dice, ¿no? Pues era de juntarnos, de venir cuando venías a clase, y luego pues volvía a tu casa, de los que vivíamos en el campo, y de juntarse, entre familia, mis primos que también somos todos de la misma edad, y quedar y jugar con las canicas, ¿no? O la peonza de aquellos tiempos, que recordamos de dónde van, los yoyos, etcétera, ¿no? Pues, son recuerdos de hace muchos años, y ahí emprendíamos, o nos juntábamos también muchas veces, por ejemplo, con Borja, compañeros que nos hemos criado todos juntos, de quedar para hacer los deberes del colegio y cosas así, De hecho, ¿cómo era ser un niño en aquellos años en un caserío en el que, no nos vamos a engañar, había bastantes más niños de los que hay ahora, ¿no? Exactamente. No se notaba quizás tanto la diferencia. Me refiero sobre todo porque, por ejemplo, ahora si en La Tojera hay tres niños, no sé cuántos niños hay exactamente, pero en tu época a lo mejor eran 20. Entonces, sí, ¿cómo eran? Éramos bastante más en aquellos años, ¿no? Aparte de que ahora de estos años, pues que la gente va creciendo y todo eso, y que cada uno emprende de luego su ruta, ¿no? Por lugares diferentes. Pero era vivir de una manera diferente. No teníamos tecnología, evidentemente, en esos años, ¿no? No había esos móviles, esos enganches, esas pantallas, como decimos ahora, ¿no? Y es que nos criamos de una manera diferente y éramos felices en esos aspectos, en lo que teníamos, en compartirlo, en llenar, se acordará mucha gente, ¿no? Una botella de arena y dar una patada a una botella y esconderse y echábamos una tarde. Eran otros tiempos. De hecho, la gente que veníais en este caso tuyo, que de La Tojera, yo recuerdo que eran los que os quedabais en el comedor. Exacto, y las clases terminaban a las 5 de la tarde, exactamente, y luego volvíais en el autobús y luego pues me imagino que haríais lo mismo que hacíamos los niños del pueblo. Exacto. Es decir, deberes y jugar, y jugar, ¿no? Y ya está, había gente que se saltaba la parte de deberes, ¿no? sí, y sí, veníamos pues siempre dependiendo del autobús escolar y luego pues, en esos horarios partidos que teníamos, pues lo que hacíamos era, nos quedábamos a comer todo en el comedor y luego pues volvíamos por la tarde y lo que comentamos, lo que decimos, de intentar hacíamos primero los deberes, porque luego ya los días que, por ejemplo, de invierno, que son más cortos, que se nos va el tiempo y no hemos hecho los trabajos, pero siempre había ese tiempo para poder jugar y en grupos cuando nos juntábamos y echábamos pues esos ratillos buenos. De hecho, ¿cómo eran aquellos viajes en el autobús? Exactamente. Porque entonces no existían cuidadores como ahora. En aquellos tiempos, pues dependíamos, colaborábamos todos unos con otros, pero es cierto, eso teníamos en Autocares Rabazo, ¿no? En aquellos años que teníamos a Celia, a Manolo,
o al vino, ¿no? Pero que ahora ¿no? Llevan como un monitor, ¿no? Que cuida de los niños, sí, en aquellos años no existía, esa figura como tal creo que no existía. Hombre, teníamos siempre la técnica del compañero que venía al lado que nos faltase, porque si no se quedaba uno en tierra, siempre nos contábamos, es verdad, sí. Qué bueno. Es diferente. Estamos hablando de cómo era la tojera antes, pero me gustaría saber qué sientes tú ahora cuando vuelves, ¿no? Porque me imagino que encima tú, que ahora mismo no vives aquí, cuando vuelves a la tojera tienes que notar como más los cambios que las personas que a lo mejor siguen viviendo allí. ¿Cómo te sientes tú cuando vuelves? Hombre, yo siempre lo decimos en la añoranza, el sentimiento de estar aquí, o sea, nos hemos criado aquí y es un sitio que entrañable, vamos, de mi vida hemos compartido mucho. Hemos vivido mucho aquí y bueno, yo evidentemente que eso no se puede olvidar, ha cambiado, porque es cierto que va cambiando. Es una zona rural que es cierto que ahora en estos últimos tiempos hay mucha vecindad en esos aspectos, porque bueno, hay mucha gente que lo que quiere es tranquilidad, se ha venido al campo y van, bueno, entre reformas que van viendo sitios que no estaban abandonados, que ahora tenemos otros vecinos, ¿no? Pero bueno, siempre una añoranza y un sentimiento importante. Yo de mi vida personal, pues al tener a mis padres aquí también, que también ya empiezan a tener por unas edades y también por sus necesidades, sus cuidados, pues es importante que tenemos que venir. O sea, más o menos... Pero tú la ves muy diferente, tú ves la tojera muy diferente de esa época en la que tú vivías en ella todos los días, ahora cuando vienes... tienes también esa penita. Y mira, yo recuerdo la entrevista que le hicimos a Carmen, que también era de allí, y ella hablaba un poco, bueno, pues que sí que le daba muchísima pena de ver cómo un poco la identidad de la tojera, que era ese vecindario, sí, es decir, vamos a decir, ese compadreo entre vecinos, ¿no? Pues que eso en cierto modo también la evolución, el 2025 también ha llegado a la tojera, ¿no? Y entonces ahora cada vez la gente es más independiente y no hay esa comunidad que antes a lo mejor sí existía. Yo no sé si tú también ves eso. Sí, o sea, eso también es algo que ha ido cambiando a esos tiempos antiguos, por ejemplo, los que cuando eran vivos mis abuelos, pues nos contaban de, por ejemplo, que la tojera que se hacían esos bailes antiguos, ¿no? Que venía gente incluso de los lados de San Vicente, que venían, me contaba mi abuelo de la historia, de juntarse una comunidad importante, o sea, que juntaba mucha gente. Que bueno, es como todo, ¿no? La vida pues va evolucionando y luego al final pues la gente pues bueno, también se va haciendo un poco suyo, ¿no? En esos aspectos y a lo mejor pues eso se puede notar un poco. Es cierto que yo en esos aspectos que digo que es una comunidad pequeña, pues decimos todos nos conocemos y todas en lo que es bueno, allí en la tojera. Y seguimos, compartimos mucho. O sea, es verdad que nosotros compartimos mucho, pero bueno, siempre... Las pantallas también han llegado allí, ¿no? También va llegando, es cierto. Sí. ¿Te consideras una persona de vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, yo siempre digo que lleno del todo no estamos, ¿no? Siempre lo diría medio y bueno, como en toda la vida de todas las personas, que tenemos que ir llenándolo poco a poco, ¿vale? De cosas buenas y a veces pues, no tan buenas, pero bueno... Siempre yo me considero que la vida es un aprendizaje y estamos aprendiendo desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Y nos queda mucho todavía, mucho. No, eres del rollo Mr. Wonderful, ¿no? No. Estábamos hablando de lo que es volver, pero bueno, me gustaría que me contaras un poco dónde estás actualmente. Pues bueno, yo actualmente ya hace en el 2007 que estuve trabajando, terminé la carrera aquí en la Universidad de Extremadura y empecé, o sea, cuando terminé empecé trabajando en Portugal, estuve trabajando casi 3 años allí en el Hospital de Portalegre y luego pues bueno, o sea, ya en un día que dices que quieres cambiar un poco, pues me dio por echar ofertas de trabajo fuera y bueno, eché para Canarias o para las Islas Baleares. Al final me llamaron primero de Canarias, pero luego al mismo día me llamaron también, que fueron aquellos años que había mucha falta también de personal de sanidad en las islas, y me llamaron al final de las Islas Baleares. Al final me fui a Mallorca, más por cercanía, por aquel que dice, que son menos horas de avión. Y bueno, y por allí seguimos, allí estamos. De hecho, como bien nos has contado, ahora resides en Mallorca y tal, pero tu vuelo a Mallorca no fue directo, sino que hizo escala en Portugal. Y me gustaría saber un poco cómo fue ese choque, porque tenemos un concepto todos de la sanidad portuguesa
un poco precaria, si la comparamos con la nuestra, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia esos años que nos has contado que estuviste allí? Realmente los años, bueno, para mí también ha sido, que lo tengo que agradecer, que fue un proceso muy importante en mi vida, porque yo terminas de recién salido de la carrera y estamos muy verdes en lo que es la sanidad, porque una cosa es ese periodo práctico que tenemos y luego ya cuando tú empiezas a coger manejo y lo que es la sanidad, ¿no? Y además el vértigo ese de verte solo y tienes que salir claro, y de luego ahí para solo, mí es una experiencia grande también, porque aparte que aunque vivamos aquí cerca de, bueno, que lo que es la raya, como decimos nosotros, ¿no? Hablar no hablamos correctamente lo que es el portugués, tuve que aprender a hablar el correcto portugués porque nosotros hablamos el portuñol, es tenemos una mezcla entre lo que es la lengua entre España y Portugal, ¿no? Que yo poco a poco me iban corrigiendo en el tiempo que empecé allí a trabajar. Para mí ha sido una gran experiencia de aprendizaje, bueno, porque ya os digo que había mucha falta de recursos, un hospital pequeño, un hospital de un distrito, ¿no? Y bueno, luego también aproveché ya cuando estaba allí trabajando, que aquí en enfermería en España eran 3 años, una diplomatura, en aquellos, bueno, allí en Portugal era una licenciatura, aproveché para hacer lo que era el 4º año allí, sacar la licenciatura en enfermería allí y bueno, estudiaba, trabajaba, compartía todo esto, pero ya digo que para mí también tengo que reconocer que vas aprendiendo, una cosa son los libros, lo que es la teoría, luego lo que es la práctica en enfermería. Coincidí con gente que, bueno, que podemos decir que son de la antigua escuela de la enfermería, que se aprende con la práctica de gente que era más mayor. Me enseñaron mucho a ciertas técnicas que yo ahora mismo, por ejemplo, a palpar bien una vena, a gente que, por ejemplo, que tienen técnicas que son un poco más difíciles, ¿no? Pero eso son cosas que no se enseñan en los libros, o sea, que vas aprendiendo con la gente que vas trabajando. De hecho, han pasado ya unos años, ¿verdad?, desde que tú estuviste en Portugal, sí. Pero tú sí viste esa diferencia entre lo más maravilloso que tenemos en España, que es la seguridad social, y no porque estés tú aquí. Sí. si realmente se palpa también cuando estás dentro, bueno, pues esa diferencia en cuanto al sistema, ¿no? El sistema es muy diferente también, en esos... No sé si ha cambiado ahora, lo desconozco un poco porque bueno, yo hace ya que tengo compañeros que trabajan allí, pero bueno, a veces también con el tiempo, pues lo que decimos, o sea, al final uno que no llama, otro que no llama y al final se queda todo ahí ya un poco perdido, ¿no? Pero es cierto que cuando yo trabajaba allí en aquellos años, creo que sigue siendo igual. Por ejemplo, cuando tú entras a la puerta ya del sistema de salud, que son las urgencias, hay que hacer un copago sanitario, siendo público, ¿no? No sé si habrá cambiado y eso, por ejemplo, era diferente. A nivel de recursos, pues también se notaba un montón. O sea, lo que tú aquí ahora mismo puedes, siendo hospitales públicos, pues o sea, se notaba mucho. También me refiero mucho también a los aspectos tecnológicos. O sea, el hospital tenía mucha carencia también en esos aspectos. Ahora ha cambiado mucho, ¿eh? Es cierto que la sanidad va avanzando y bueno, son movimientos todos esos mismos, no que esas partidas presupuestarias que invertí mucho en lo que es en la sanidad, ¿no? Pero bueno, o sea, poco a poco creo que ha cambiado. Pero yo te digo que noté un montón la diferencia de trabajar al mismo de allí a trabajar en España, sí. Ahora estamos en una época en la que se habla mucho del propósito de vida de cada uno. Entonces me gustaría saber qué es para ti ser enfermero. Pues ser enfermero muchas cosas. Yo digo que cuando todos empezamos, o sea, la profesión, yo que terminé aquí en el instituto, aquí de Alburquerque, pues siempre tienes que tomar una iniciativa y siempre, o sea, nos pasa, o sea, gente que tiene más claro lo que va a hacer, lo que no va a hacer, ¿no? Y siempre intentar coger una profesión o unos estudios que podamos tener trabajo, porque al final es ese gran dilema que tenemos, ¿no? Que si vamos a estudiar para luego no tener trabajo, bueno, cogí una de las profesiones a través de las orientaciones que te van haciendo cuando llega segundo de bachiller, a ver dónde vamos a encajar, porque no saben por dónde tiramos. Y al final, pues bueno, con una educadora de ahí del Instituto de Alburquerque, pues bueno, yo iba a tirar más por biología y luego, pues bueno, recuerdo que el jefe de estudio era biólogo y decía, sí, tienes que estudiar biología y darle y tal, dice, pero luego me decía, sí, ¿qué futuro va a tener? Y esto, bueno, al final, bueno, fuimos por enfermería y luego al final vas descubriendo la profesión a lo largo de todos estos años. O sea, la profesión de lo que es enfermera hoy, o sea, es un gran orgullo. O sea, una profesión que aparte del cuidar, ¿no? Del cuidar de la gente,
vivimos buenos momentos, vivimos momentos duros, difíciles también, ¿no? Dependiendo de los grandes ámbitos que tenemos. Hoy podemos trabajar de enfermería de un instituto, de enfermería escolar, de enfermería del trabajo, tenemos muchas especialidades. Pero bueno, se va descubriendo a lo largo de los años y es donde tú vas captando la esencia, ¿no? Y luego, bueno, yo, por ejemplo, en el caso mío, que también la combino con lo que es con la docencia, pues bueno, pues, o sea, puedo jugar con esos dos vertientes del hecho de lo que es la práctica profesional, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que es la docencia también. De hecho, es que yo siempre he pensado que el ser enfermero tiene que ser muy vocacional. Sí. No lo veo una profesión como que, bueno, yo entro aquí porque tengo que entrar en algún sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que vuestra profesión es como una cosa, yo lo veo también un poco montaña rusa, ¿no? O sea, tan pronto sale la gente a aplaudiros a los balcones en época de pandemia, como luego lees noticias de agresiones en hospitales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, cómo vive alguien como tú, que estás ahí, ese sub y baja? Ese ¿no? sub y baja, esa montaña rusa, como dices tú, ¿no? Pues, o sea, se vive de muchas maneras, porque luego al final es como todo, ¿no? O sea, una profesión que influye en muchos factores. Por un lado el sistema, evidentemente, por otro lado el hecho de la turnicidad que tenemos, por otro lado de los compañeros y compañeras de trabajo que tenemos, ¿no? Trabajamos con mucha gente, cada persona, pues bueno, es un mundo, como aquel que dice, hay buenos y mejores rollos, como decimos. Luego también dentro de las categorías profesionales pues convivimos con todo. O sea, el hecho de ser enfermera, por ejemplo, yo trabajo en una unidad de cirugía general, pues tienes que trabajar dentro de un equipo, ¿no? Trabajamos con los técnicos de cuidado de enfermería, con los médicos, trabajamos con gente de limpieza, trabajamos con trabajadores sociales, enfermería gestora de casos, y todo al final recae en lo que es las enfermeras, evidentemente, porque al final de todo un trabajo, bueno, entre enfermeras y los técnicos de cuidado de enfermería, porque al final tenemos que trabajar dentro de esta comunidad y en equipo, ¿no? Y bueno, y es difícil porque ya te digo que lo que tú comentas ahí, porque muchas veces que no hemos entendido. Por ejemplo, lo que han sido los años de la pandemia han sido años muy duros, años de mucho desconocimiento, de que veíamos que un protocolo que esta semana se ponía una mascarilla, la semana siguiente esa mascarilla no servía y tenía que ser otra, y vas viendo muchas veces que es lo que dices tú, o sea, como la gente salía al balcón y se agradecía. Y últimamente, pues muchas veces, o sea, que vemos pintadas de que los sanitarios son unos asesinos, que no sé qué, luego, bueno, en fin. Pero bueno, ya está, eso es la profesión. Y bueno, luego tenemos gente muy agradecida, evidentemente, luego gente que no hay tan agradecida como con todo lo del Señor, pero bueno, o sea, es una profesión vocacional, evidentemente tienes que tener la vocación, evidentemente, porque trabajamos con gente y bueno, no es lo mismo que decir, pues tengo trabajo con papeles y si hoy no lo hago, pues bueno, ya lo haré mañana, pero no, los cuidados son muy diferentes y bueno, y luego aparte de todo esto... Y yo también, hay una cosa ahí que desde luego yo admiro muchísimo a la gente que trabajáis curando, porque me imagino que tiene que ser también muy duro pues gestionar las enfermedades y las cosas, porque a veces yo creo que nadie está preparado para ver enferma a una persona a lo mejor de 20 años, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros dentro del ámbito profesional donde nos toca trabajar, ¿no? Ya, por ejemplo, trabajemos en una unidad, por ejemplo, de cuidados paliativos, de una unidad, por ejemplo, la mía, como de cirugía, ¿no? Pues se viven buenos momentos, se viven muchos malos momentos también en lo que es en lo largo de la estancia, por ejemplo, de los profesionales, ¿no? De la vida de los pacientes y familia. O, por ejemplo, que te toca trabajar, por ejemplo, en una unidad de pediatría o de una UCI, ¿no? De cuidados neonatales. Pues claro, o sea, nosotros vivimos no todos tan bonito como aquel que dice que entra en una unidad hospitalaria y va a salir curado, como aquel que dice, ¿no? Pues convivimos con muchos procesos patológicos que a veces pues tenemos, bueno, pues ahora mismo actualmente, por ejemplo, tenemos un chico que nosotros estamos cuidando de 34 años, está diagnosticado de un cáncer de colon, ¿no? Y bueno, y el pronóstico pues es complicado y ahora mismo pues aparte de la dificultad del dolor y que está teniendo, pues bueno, se transmite una mala noticia. Y claro, y nosotros pues nos toca trabajar y convivir con todas estas situaciones.
que nos queda Incluso yo sí. me imagino que a veces hasta animarlo, ¿no? Un Claro, poco. o sea, pero nosotros ya os digo que lo que yo te comento a toda la gente, ¿no? Pues lo primero tenemos que nosotros estar bien en esos aspectos y tenemos que tener herramientas para aprender a gestionar lo que son nuestras propias emociones. Porque si ahora mismo se transmite esa información a la pareja de este chico que también tiene 30 y pico años con 2 niñas pequeñas y que el pronóstico es difícil, que a lo mejor va a ser a corto plazo, pues no voy a entrar allí ahora mismo y ponerme a llorar tampoco. Entonces pues tenemos, aunque muchas veces todos tenemos sentimientos, ¿no? Y a veces pues me pondría a llorar, ¿no? No podemos, o sea, que es bueno, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que aprender a gestionar eso. Y todo ese concepto emocional, pues esto esa base de formación y de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en la carrera tenemos asignaturas, por ejemplo, lo que yo le he impartido cuando empecé a trabajar en la Facultad de Comunicación y Salud, donde se trabajamos muchas habilidades emocionales, como pues la empatía, ¿no? La escucha activa y todo esto, pero bueno, aún así nos quedamos cortos. Tenemos que trabajar mucho, saber comunicar más las noticias, porque bueno, nosotros somos enfermeras, evidentemente que no vamos a dar un diagnóstico médico, pero bueno, el médico lo va a dar. Y llega el médico, se va a ir. ¿Y quién vamos a ser? ¿Quién está 24 horas con los pacientes? Somos nosotros, las enfermeras, y también los técnicos en cuidados de enfermería, que lo compartimos todos, ¿no? Pero claro, son momentos duros y difíciles y nos queda mucho que trabajar en esos aspectos. Además es que no podemos perder de vista que trabajáis con lo más importante que tenemos las personas, que es la vida en este caso y bueno, en la salud, ¿no? Entonces sí que creo que además es muy importante esto que nos mencionas, porque a la hora de afrontar un proceso de salud, pues también la manera en la que te cuenten las cosas puede llevarte a ti a llevarlo de una manera o a llevarlo de otra, ¿no? Nosotros tenemos, ya te lo digo, y especialidades, por ejemplo, algunas complejas, como puede ser una matrona. O sea, que tú ahora mismo atiendas un parto, que venga y que pase alguna incidencia. Y que ahora mismo pues pueda haber un fallecimiento de un niño recién nacido. Pues son situaciones muy difíciles y tú tienes que aprender a gestionar todo esto. Claro. Porque son situaciones que tú ahora mismo, o sea, que es lo que yo te comento, nos podemos derrumbar. Pero claro, es que esto no puede ser así. O sea, tenemos que... Qué durillo. Es durillo, tiene lo suyo. Luego también hay situaciones muy buenas. Voy a entrar aquí porque... Exactamente. Luego tenemos momentos buenos en la vida, que tú ves una persona que te entra con una complicación y a veces, pues bueno, yo que sé, por ejemplo, un paciente que pase portador de una ostomía de 6 meses o un año por un cáncer o que luego se va a hacer un cierre, ha pasado ese año y hacemos muchísima educación y bueno, y ves que la persona se recupera. Qué maravilla. De todo. Me parece maravilloso que cierres así. Exactamente. De hecho, vamos a volver si quieres a la codosera y ahora sí que te voy a preguntar cómo ves el futuro tú del pueblo. Bueno, yo el futuro del pueblo, a ver, va avanzando poco a poco, ¿no? Como eso decimos que el ambiente rural que va poco a poco. Yo siempre me quejo de algo que bueno, y que mucha gente que coincido con los extremeños que estamos fuera. Y una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de llegar a esta comunidad es lo que son las comunicaciones. Encontramos muchas dificultades a la hora de venir a las comunicaciones. Es cierto que tenemos el aeropuerto, por ejemplo, para llegar aquí. Pero bueno, muchas veces horarios que no nos coinciden, luego tienes que venir, como pasa, nosotros venimos por Sevilla y tal. Pero bueno, llegamos, al final llegamos, nos ponemos y llegamos. De hecho, ¿no? es que la codosera en tema de transporte, eso mejor ya ni lo tocamos. Exactamente, entonces pues es una gran problemática que tenemos, hay que invertir ahí en este tema, la verdad. Sí. De hecho, uno de los grandes problemas que se encuentra en las zonas rurales y que yo creo que quizás es uno de los grandes factores que influyen en el famoso término este de la España vaciada, es precisamente los servicios sanitarios, ¿no? Porque los pueblos pequeños, como por ejemplo es el nuestro, cuando llega a las 3 de la tarde el médico se va y aquí ya no hay nadie, ¿no? Si te pones enfermo y tal, tienes el centro de salud de Alburquerque, que en realidad para una urgencia grande tampoco te sirve, te tienes que ir a Badajoz, ¿no? Entonces tú que estás dentro del sistema, ¿cómo ves tú este tema desde dentro? ¿Cómo se ve desde dentro? ¿Por qué pasan estas cosas y qué posible solución crees tú que podríamos encontrar? Que no sé si existe alguna, pero bueno, yo te lo lanzo. A ver, yo por ejemplo, son situaciones complejas, porque tú dependes ahora mismo, el hecho de ponerte, y ya si yo me voy al campo todavía peor, porque el campo muchas veces decimos, o sea, que te pongas malo a ciertas horas, o no tengas alguien que te ayude, porque el campo pasa igual, o a veces, o que un vecino haya salido y yo qué sé, como pasa la situación, por ejemplo, de mis padres que viven en el campo y que se te ponga enfermo,
yo digo muchas veces que no se ponga mi padre enfermo, como me tenga que llamar, que me ha pasado alguna vez, de mi madre ponerse enferma y tener que llamar al centro de salud corriendo y que venga la ambulancia de Alburquerque, ¿no? A ver, eso es una problemática sanitaria pero por ejemplo, que parece 20 minutos al llegar a un centro de salud, pero esos 20 minutos parecen eternos muchas veces. O, por ejemplo, que haya una urgencia aquí y que, por ejemplo, la ambulancia no esté en el centro de salud, que haya salido a hacer un domicilio y no la tengamos allí. O sea, son momentos duros y esos minutos se te hacen eternos completamente, ¿no? Y el hecho, si tenemos que ir porque hay mucha problemática que no se puede resolver ahora mismo en un centro de salud, que tengas que disponer directamente de una urgencia de un hospital, pues ya hablamos de ir a Badajoz, ¿no? Entonces, pues, ¿soluciones? Pues bueno, yo creo que una de las grandes soluciones que ya se viene comentando aquí en Extremadura hace tiempo, por ejemplo, que lo tendremos más cerca, de un hospital comarcal, por ejemplo, más pequeño, por ejemplo en Valencia de Alcántara, que coge ya un presupuesto que se había comentado de a ver si se avanzaba en ese proyecto, y la verdad que yo creo que sería una gran solución pues ahora mismo, de tener un hospital aquí más cerca. O sea, ya no digo, por ejemplo, que coja, que abarque, que yo creo que ellos ya habían hecho un proyecto y habían presentado de intentar avanzar con un hospital que sea pequeño, ¿no? que digamos así, que tenga unos servicios básicos, pero por ejemplo que tengamos, por ejemplo, una atención de urgencia que se puedan, porque hay situaciones que ya os digo que en lo que es un centro de salud pues no, o sea, se puede resolver en aquel momento, pero hay cosas, yo que sé, un infarto ahora mismo, alguna que tenemos un margen, por ejemplo, estrecho de poco tiempo que se tenga que atender, ¿sabes? Si tú ahora mismo de aquí a Badajoz, pues es un tiempo largo. Claro, ¿vale? Sobre todo lo que nos mencionas de noche, ¿no? Porque aquí normalmente viene el helicóptero, pero exactamente, claro, el helicóptero no vuela. El helicóptero de noche. Y de todas maneras sí que te tengo que comentar que sí que sé yo que el hospital este que me comentas de Valencia sí que tiene una serie de servicios que, por ejemplo, el de Alburquerque pues no los tiene, ¿no? Que no tenía y tal. De hecho, creo que llegan a hacerte hasta análisis. Sí, o sea que eso a lo mejor, mira... Es verdad que son hospitales, por ejemplo, yo que estoy allí, ya te digo, en Mallorca, son hospitales que podemos decir comarcales, que son más pequeños, pero que tienen varios servicios. Ahora mismo el hecho de que tú tengas que creo que en el centro de salud, porque sí se hace, placas, y, o sea, radiografías y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, que tengamos, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, de cirugía menor, que se puede dar el caso, que no tengas que ir, por ejemplo, a que vayas a Badajoz a una CMA, que estos sitios también lo tienen, ¿no? Que son servicios más pequeños, pero bueno, que ofrecen el hecho de que tú... Sí, además que tengas y tal. Y no se saturan tampoco la urgencia de esa manera. O sea, yo creo, y de hecho que con toda la población que abarca ahora mismo, o sea, de todos los que somos entre San Vicente, Valencia, Alburquerque y más campo alrededor, yo creo que vamos en un gran proyecto, una gran inversión. Claro. Sí. De hecho, a veces cargamos contra los sanitarios porque no dan las horas, ¿no? O eso nos cuentan. Bueno, y me imagino que vosotros, los que estéis en los cuadrantes de las horas, no lo veis de la misma manera. Nosotros lo vemos de otra manera. Nosotros muchas veces lo vemos, se concibe, bueno, siempre está la versión de la gente que dice que yo primero, o que el tiempo no se gestiona, pero bueno, se llega donde se llega muchas veces, y es cierto. Yo, por ejemplo, en la unidad nuestra, por la noche somos actualmente, que estamos igual, a ver si amplía plantilla, llevamos muchos años igual, de ser 3 enfermeros por la noche, pero por ejemplo la disposición de la unidad son 36 camas y llevamos, o sea, somos 2 enfermeros y 2 técnicos también en cuidado de enfermería, y somos 18 y 18, o sea, llevar 18 pacientes con tantísima medicación, con todo eso, pues la gente, por ejemplo, si empiezas de la mitad de la unidad, cuando llegas al final, pues empezamos a las 10 de la noche, o sea, cuando llegamos, a lo mejor son las 12:30 o la 1, la gente se queja, evidente, yo lo entiendo. Yo, si tú estás, que tú a lo mejor descansas, cuando a las 6 de la mañana tú ya estás trabajando, repartiendo medicación o analítica o lo que sea, los pacientes se quejan, pero claro, es que somos 2 personas para... Entonces, pues, bueno, qué locura. Es una locura, sí, es duro. Vamos a volver, si quieres, a la codosera y me cuentas cuál es tu gustazo codoserano, es decir, esa cosa que tú haces, que solo puedes hacer aquí en el pueblo y que, bueno, que a ti te encanta de la codosera. Bueno, pues a mí lo que me encanta aquí en la codosera es, por un lado, es el comer bien, básicamente, el comer bien, de algo, por ejemplo, el hecho de la gastronomía que tenemos en nuestra tierra, ¿no? El queso, que me encanta, el jamón, ya nos vamos a decir, y bueno, las piscinas cuando las tenemos, ¿no? Y estar con la gente de aquí. O sea, yo básicamente, gustazos son muchos que tenemos nosotros.
y bueno, el vivir aquí es que se vive de otra manera. ¿Qué puedo Aunque contar? podríamos decir que de lo que más echa de menos estando fuera es la comida la mesa también. de mamá, ¿no? La mesa de mamá, no nos vamos a equivocar. El cocinar de manera natural posible, de lo más natural posible. Sí, sí. Ay, qué bueno. De hecho, yo quería hacerte una pregunta. Nos has comentado esto de que estuviste 3 años en Portugal y bueno, ahora vives en Mallorca, ¿no? Emigrar es un capítulo de Españoles por el mundo. Emigrar un capítulo de Españoles por el mundo y bueno, aparte de nuevas culturas que vas cogiendo, ¿no? De nuevas, bueno, de gente que vas conociendo a lo largo de todo ese proceso, o sea, que son experiencias, es toda una experiencia, ¿no? Pero bueno, o sea, que tú al final, pues también a veces necesitas cambios, ¿no? Y en tu vida y bueno, a veces acertamos, otras veces no acertamos. Bueno, yo en esos aspectos acerté y ya está. Aparte también conocí a mi pareja allí y bueno. Y ahora ya está dividido, yo y creo. ahora pues bueno, a veces es difícil, es difícil. Menos mal que a él le encanta también venir aquí y estamos súper encantados. Tenemos casa aquí también. Qué suerte entonces, la tuya. Sí. Y Porque ya si no, de Mallorca aquí sería un poquito complicado. sería difícil, pero ya te digo que No más te o puedes menos escapar no tampoco. me puedo escapar tampoco. Entonces más o menos ya te digo, cada mes sí algo que estamos aquí, que venimos aquí al pueblo y estamos en La Tojera. Y para nosotros también es un salir de la rutina y aparte que trabajamos mucho porque la finca es en el campo y tenemos mucho trabajo en el campo, pero bueno, para nosotros lo hacemos con mucho gusto. Entonces pues también es una manera de relax para nosotros. Pero cuando uno se va, cuesta adaptarse. O sea, cuando uno cambia, por ejemplo, saltos tan grandes como ha sido el tuyo, ¿no? De irte a Portugal, que es otro país, aunque lo tengamos al lado, de la manera de vivir también, o irte a una isla, ¿no? Sí. Yo me refiero o sea, a veces tenemos como ese concepto de que irnos a vivir fuera es chupi guay del mundo, ¿no? No. Y yo lo que te quería preguntar es si también cuesta adaptarse, Cuesta ¿sabes? mucho. Que también hay un periodo ahí que aunque luego estés bien, como es tu caso ahora, pero que siempre hay ahí como un periodo, sobre todo al inicio, que a lo mejor es durillo, ¿no? Es un periodo duro. Yo, por ejemplo, toda la vida, y eso con una historia contada aquí mía, de cuando yo empecé a trabajar en el hospital de Portalegre, bueno, trabajaba en el servicio de medicina interna allí, y es cierto que cuando entré allí, pues bueno, aparte de que es otro país, es otra metodología de trabajo, la escritura, que evidentemente bueno, nosotros hablamos aquí y nos defendemos, pero bueno, él sabe escribir en portugués, pues tienes que aprender también. El hablar, como muy bien os comento, hablamos muy mal aquí. Bueno, ahora habrás tenido que aprender mallorquín también. También hemos tenido que aprender el catalán, también hemos sacado el catalán allí, sí. Y bueno, pues claro, o sea, aparte de las correcciones que tenemos, ¿no? Aunque luego coincidí allí también con personal de España, porque también coincidimos allí con compañeros, gente, una de Valencia, otro de Cáceres, y éramos muchos españoles allí. Pero bueno, toda la vida recordaré que cuando entré en aquel servicio se me explicó lo duro que era aquel servicio y bueno, cuando terminamos pues el responsable del servicio pues bueno, me dijo, mira, esto es lo que hay, es un proceso duro, hay mucha gente que no aguanta esto y si tú ves que no vas a aguantar pues bueno. Pues dínoslo que vayamos buscando. Pues por donde has venido te puedes ir, ¿no? O sea, tú el hecho de empezar en otro país, empezar con así y te lo pintan así. Pues bueno, aparte empecé a trabajar, me había dejado la ropa aquí en La Tojera, que fui allá a presentar cuando en servicio, pues cuando llegué a casa de mi madre, pues con ganas de llorar, básicamente, y digo, pues no voy a ir, o sea, no voy a ir porque esto pinta mal, pero bueno, empecé. Lo intentaste. Empecé, poco a poco vamos, luego la verdad es que se agradece porque aquí en Portugal sí es algo diferente, es que por ejemplo, no es como aquí en España, que tú te contratas en un servicio nuevo y te ponen a lo mejor de un sobreturno, o sea, que tú vayas aprendiendo 1 o 2 días. Yo estuve allí un mes. O sea, poco a poco, la primera no me dejaron solo, entonces poco a poco vas aprendiendo, entonces pues bueno, la cosa la vas viendo de otra manera, ¿no? Y luego al final pues muy bien. Pero ya te digo, fueron unos comienzos duros. Aquí en España el hecho de irte a otra comunidad, pues también fue duro. O sea, porque tú te vas ahora mismo, o en aquellos, yo me fui en el 2007 y me fui con un billete de ida sin saber cuándo iba a ser la vuelta todavía. Entonces claro. dejas mucho atrás, mi vida personal también, sobre todo ligada a mi familia,
pues también. Eso es muy duro. Claro, es que además eso es duro. cuando uno se va, no sé, yo lo interpreto un poco así, Sí. ya me dirás tú a mí, pero cuando uno se va a un sitio que encima depende de un avión o de un barco, o sea, no Claro. es cojo el coche, No cojo el coche, y aunque exactamente. tarde 8 horas yo voy para mi casa, ¿no? Ahí es Se vive yo creo que de una manera también un poco diferente. Se vive diferente. Como que se nota más lejos. Y claro, porque tú vas a entrar a un sitio nuevo, no conoces a nadie, tampoco sabes cómo si el hecho voy a poder cambiar, si me voy a poder juntar días para volver, cuándo voy a volver. Y eso se hace duro. Claro. Y ya nos cuento cuando fue a raíz de la pandemia, que estuvimos tanto tiempo sin poder venir aquí. Claro. Y fue muy difícil, porque se pasaba el tiempo, no sabíamos tampoco del tiempo que era aquí, y ahí ya es que, ya te digo, ya te da igual ni que trabajes más ni que trabajes menos, lo que te importa es que tienes tu familia aquí y que no pase nada, Claro. porque no podíamos venir. Claro. Y eso fue muy duro. Fue muy duro, claro. Y además viviéndolo en primera persona. Exactamente. De hecho, me gustaría saber si hay algún evento en tu vida, hablando de esto de la pandemia, ¿no? Pues que tú hayas vivido y después de pasar por él, pues te cambiara a lo mejor un poco la manera de ver las cosas, tanto para bien como para mal, ¿eh? Sí, bueno, o sea, yo ya te digo, la pandemia fue un proceso muy de aprendizaje de la vida nuestra, ¿no? Y yo ya no digo, sino, bueno, por un lado, en la parte profesional aprendimos mucho, tuvimos que aprender mucho, trabajamos con mucho miedo en esos años que se pasaron fatal, ya os digo, porque nosotros, todos los que trabajamos en lo que eran los hospitales, veíamos, por ejemplo, en la tele, ¿no? Que veíamos, como, por ejemplo, cuando lo que pasaba en Japón, ¿no? De todo esto, ¿no? ¿Dónde era la pandemia que fue? En China. En China, digo Japón, perdón. Sí, que fueron ahí, vamos. Que se pasó, o sea, que tú veías cuando entraban en las unidades que iban forrados hasta ni los pelos de las cejas se veía la gente, ¿no? Y nosotros pues teníamos una falta de material bestial. Y claro, y ahí en esos momentos que a todas y todos nosotros lo que se nos pasaba era que no estábamos vacunados tampoco, veíamos que todo lo que pasaba, que la gente moría, muchísimas personas, muchos profesionales también, ¿no? Y el hecho de decir, ¿y si me pasa aquí? Y no puedo ni siquiera venir a ver a mis padres, ¿no? Claro, O sea, muy duro. Fue muy duro. Luego también de la situación de, por ejemplo, de que estuviésemos contagiados y que vinieses ahora mismo a verlos a ellos, como nos pasaba a muchos compañeros que vivían con sus padres, y de que tú transmitas la enfermedad ahora mismo a gente más mayor, ¿no? Porque eso es una gran responsabilidad del personal, ¿no? Pero claro, tú asumes como un proceso de culpabilidad de que pasase algo así, o tuvieses a un niño pequeño también, ¿no? O sea, fueron momentos muy duros, o sea, fue un proceso de aprendizaje, y yo creo que a raíz de eso, aparte de toda la vida que vamos trabajando, ahí tú empiezas a dar valor a muchas cosas. Y yo en esos aspectos, para mí fue un proceso de aprendizaje donde yo empecé a dar un valor importante. Y un valor importante, ya os digo, que todos tenemos, que en nuestro caso pues, era la familia. Para mí fue duro, ya os digo, y fue para ver muchas cosas, ¿eh? Me imagino. De hecho, antes nos has mencionado que en tu profesión, bueno, pues después de todo esto que nos has contado, de todo este periplo de Portugal y demás, ahora estás un poco enfocado a lo que es la enseñanza, ¿no? Me gustaría saber un poco, Carlos, por dónde vas ahora, hacia dónde quieres ir ahora. Bueno, yo como siempre digo, a ver, que vamos a aprender ese proceso de aprendizaje y bueno, ahora actualmente, aparte de trabajar, que trabajo en una unidad de cirugía general, también llevo ya, este es el 9º curso, que también imparto docencia a lo que es la Facultad de Enfermería, allí en Palma, y bueno, lo que es la enseñanza me gusta mucho, llevo muchos años, imparto varias asignaturas, o sea, de hecho eres autor también de varias publicaciones, ¿verdad? También, luego aparte, bueno, en la enfermería pues tenemos que ir dándole alas, ¿no? Y dar visibilidad al trabajo nuestro y bueno, estamos trabajando mucho en ello, también vamos intentando publicando en revistas científicas, todo en la última evidencia, en lo último siempre intentar dar visibilidad al trabajo nuestro porque trabajamos mucho ahora mismo en el cuidado de los pacientes y por ejemplo yo por ejemplo que he publicado en revistas de heridas, ¿no? Por ejemplo en SEDE, que es la Sociedad Española de Enfermería Inexperta en Estomaterapia, en cuidado de los pacientes, que ahora mismo es un paciente que es ostomizado, ¿no? que se nos puede pasar a cualquiera, en esos cuidados,
que hay muchas complicaciones después de la cirugía, y dar visibilidad a todo ese trabajo y bueno, y otras publicaciones que vamos haciendo. La verdad Además, es que eso va también en favor de la gente que pasa por eso, ¿no? Cuanto más se estudie, más se hable, más se comparta, mejor calidad de vida tiene la gente que, bueno, pues tiene vamos a decir, la desgracia de tener que pasar por una cosa de esa. Porque nosotros damos mucho trabajo y es verdad que tenemos que dar visibilidad a ese trabajo porque son cuidados que al final, si nosotros no se da la visibilidad que toca, eso queda perdido. Entonces la verdad que tenemos que trabajarlo y darle eso visibilidad. Es muy interesante. De hecho, me gustaría saber qué es importante para ti ahora, pero ya no solo como enfermero, o sea, no en tu profesión, sino que es para ti importante en la vida ahora mismo. Bueno, ahora mismo yo, a nivel de formación, por ejemplo, o sea, ahora mismo porque imparto muchas horas en docencia y tengo interés a ver si es posible, ¿no? Porque bueno, esto al final lleva mucho tiempo, es intentar hacer el doctorado en enfermería. Lo veo, lo vislumbro con el tiempo, a ver, pero bueno, también tengo 42 años, ¿no? Y al final que uno dice que te va pisando ya los añetes por detrás, ¿no? Pero bueno, no es algo que yo que tengo intención de hacerlo. Y bueno, y poco a poco pues viajar también, que dentro de ese espacio intentamos viajar todo lo que podemos, conocer el mundo por ahí, venir aquí, evidentemente, que como lo que os comento, que cada mes y medio venimos, bueno, a visitar a la familia, a trabajar aquí, porque trabajamos mucho, a venir al pueblo también, pero siempre que nos coincidamos. Yo creo que es trabajo desestresante. Sí, también. Yo digo que trabajamos en el campo, pero bueno. Sirve para soltar tensiones. Pero también soltamos tensiones, que tenemos. Sí, también. Y bueno, que el campo da mucho trabajo también, pero al final ya te digo, sí. De hecho, hay una pregunta que me encantaría hacerte, porque bueno, a veces hay gente que tiene ese concepto de que de los pueblos pequeños, total, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, sí. Entonces a mí me encantaría preguntarte si de la Codosera, o en tu caso desde la Tojera, si uno se lo propone, si puede llegar a cualquier sitio. Yo creo que bueno, que el hecho de decir, bueno, que el que está en los pueblos como que no tiene futuro, digo, yo soy... Bueno, yo soy, por ejemplo, no es que sea, yo nunca ni me tomo por ejemplo ni nada, pero sí cuento mi experiencia. Yo vengo de un sitio muy pequeño, ¿vale? De gente humilde, de gente trabajadora de campo, y bueno, pues he llegado donde he llegado, sigo luchando evidentemente, pero todos esos comentarios que muchas veces dice, bueno, es que la gente de los pueblos, bueno, o sea, la gente de los pueblos va a llegar como los que viven en unas grandes ciudades, o sea, y vamos a tener el mismo futuro, que tenemos que trabajar mucho evidentemente, pero como la gente de las ciudades, pero no tenemos nada que envidiar, en esos aspectos. No tenemos nada que envidiar. Ahora te voy a poner un poquito en un aprieto. Bueno. Porque me encantaría que me contaras algún momento tuyo que hayas sentido ese, por favor, tierra, trágame. Bueno, o sea, tenemos muchos en la profesión, pero siempre hay algo, y eso es una experiencia que nos pasa, que tenemos por costumbre. Bueno, por costumbre muchas veces que te viene un familiar, y nosotros siempre cuando hacemos la valoración de enfermería que se hace, pues siempre pedimos el teléfono, generalmente viene un acompañante, y muchas veces nos ha pasado de decir, bueno, me da usted el teléfono, y decir, ¿es usted su madre? Y muchas veces, pues no, soy su mujer. O sea, muchas veces que dice, bueno, por la gente por diferencia de edad, el amor pues no tiene edad, evidentemente, pero tú das por supuesto que dices, eso es... ¿Sabes? Y después metemos la pata y decimos, hostia, pues lo he aprendido a lo largo de los años de decir, es usted familiar. Pues, una tontería, pero... Claro, y entonces ahí ya te dices, sí, soy su mujer o soy su hija o tal. Porque bueno, no te puedes imaginar. Pero cuando te han dicho, no, soy su mujer, te miran pues con ahí ya te miran como no me ha hecho ninguna gracia. Exactamente. Esto no me ha gustado mucho, ¿sabes? Y ya te hacen el... Eso no pasa mucho, pero eso lo vamos aprendiendo. Bueno. Hemos aprendido bien a decir eso. Sí. Nos has comentado antes que una de las cosas que más te gustan es viajar. Exacto. ¿Qué te aporta a ti? ¿Qué has aprendido en todos estos viajes que tú has hecho a lo largo de tu vida?
El viajar a nosotros, bueno, aparte que nos aporta, bueno, el hecho de compartir otras culturas, ¿no? De ver lo que es el mundo, ¿no? O sea, viajes grandes, ahora, por ejemplo, en octubre, día 19, volvemos, que es la segunda vez que vamos a Australia, ¿no? Pues bueno, vamos recorriendo el mundo, ahora estuvimos en junio en Canadá también, pues el hecho de lo que nos aporta es de conocer otras costumbres, otra gastronomía, de cómo vive la gente, ¿no? El hecho de las comunicaciones, el hecho porque nosotros siempre nos movemos por transporte público y nos empapamos bien de lo que es la cultura de los sitios, ¿no? Evidentemente, y vamos conociendo lo que es la gente, otra gente del mundo, ¿no? Que por ejemplo dentro de esos viajes que hacemos muchas veces coincidimos con gente de todo el mundo. Te organizas una excursión con gente, por ejemplo, que nos ha pasado, ahora cuando estuvimos el año pasado en Australia, de gente de China, de Japón, de Texas, de todo el mundo, ¿no? Y uno pues te dice, por ejemplo, pues por ejemplo en esta última experiencia que estuvimos, nos dijo una mujer allí de China, pues yo estuve en Tasmania y Tasmania es una isla que es tal, pues mira, pues ahora vamos a Tasmania, a ver, espero que tengamos una buena experiencia, pero te lo apunto. Y al final, pues mira, ahora vamos allí 5 días, ¿no? Pero bueno, te aporta mucho eso. Y te aporta el hecho de hablar, te aporta también el hecho de ahí, te vuelvo a decir lo mismo. Nosotros, por ejemplo, el hecho de hablar en inglés, no somos pros en inglés. O sea, no somos pros. Pero también, al principio, cuando empezamos a viajar por esos mundos, nos daba miedo. El hecho de no saber qué dices. No nos vamos a defender, ¿cómo voy a salir de esto? No somos pros en inglés y bueno, ya vamos por muchos países viajando y yo recomiendo a toda la gente que el idioma no sea algo que se interponga como una barrera de viajar, ¿eh? La economía evidentemente que es importante, que cada uno podrá hacer dentro de lo que pueda, ¿no? Pero el hecho de que muchas veces hablamos con gente y tengo compañeros que dicen, es que yo el idioma no te eche atrás. Y menos ahora el idioma no se puede echar atrás. Y menos ahora con Google. Con todo lo que hay, ¿no? Que sea simplemente, pues bueno, un problema. Que no sea una barrera, a lo que yo me refiero. O sea, que tenemos que salir de eso. Pero fíjate que a colación de lo que me estás contando, te tengo que preguntar si tú también recomiendas Extremadura. Hombre, yo siempre recomiendo y, por ejemplo, ahora hace una semana que estuvimos también con una compañera de mi pareja y su pareja, que es de Arroyo en San Serván. Y bueno, llevan viviendo allí y hablando, o sea, tomando un café, pues se nos pasó el tiempo así, solo hablando de lo que es nuestra tierra, del trabajo de nuestra tierra, de lo que es la gastronomía nuestra, de lo que es la gente de Extremadura, pueblo, ¿no? Podemos decir que eres un buen embajador. Sí, yo te lo digo que sí, y así echamos la tarde, yo te digo, la verdad es que nosotros cuando estamos fuera, el hecho de decir que somos de aquí, pues vamos, yo siempre recomiendo mucho venir a nuestra tierra, tiene unos paraísos que son espectaculares, tanto del norte de Cáceres al sur, ¿no? De Badajoz, y que queda mucho por descubrir. Lo que sí, reitero, es eso. Hay que mejorar un poco las comunicaciones porque hay mucha gente que es cierto que se va para atrás por esto. Y luego se queda ahí un poco. Que luego muchas veces también te digo, ahora honestamente, que el hecho de que a veces que dices, que Extremadura es un sitio que, por ejemplo, que tenemos para poder visitar de norte a sur, de tanto turismo, de tanto patrimonio que tenemos, pero luego no tenemos esas aglomeraciones que vemos en muchos sitios. Tiene y eso a día de hoy y eso a día de hoy también, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y eso es una gran ventaja que tenemos, el hecho de, por ejemplo, que vayas a Mérida, al anfiteatro, yo que sé, al Teatro Romano, y no tengas que hacer una cola de 3 horas y media para el mismo. Lo que pasa es que, fíjate, yo el problema que tú mencionas del transporte también lo veo bidireccional. O sea, a la gente le cuesta venir, pero a la gente que vivimos aquí también nos cuesta salir. Nos cuesta salir, exactamente. Entonces, bueno, yo sí que abogo por unas comunicaciones más justas, igual que las tienen el resto de regiones. Exactamente. Pues sí. Pues si quieres, Carlos, para terminar, bueno. Me encantaría saber un secreto confesable sobre ti, es decir, algo que sea un poco característico tuyo, pero no todo el mundo conozca. Bueno, yo así, si hay algo que me encanta mucho, pues
son lo que es el cine de terror, básicamente. Eso siempre lo he llevado, o sea, soy mi pareja le gusta mucho también, pero hay veces que cuando vamos al cine luego pues se pasa mal, evidentemente. Pero tú eres de los que se ponen la mano en los ojos. Yo, vamos, o sea, no quito la vista porque toda esa adrenalina que te suelta ahí en ese momento, para mí no tiene precio, básicamente. Aunque luego no duermas. Aunque luego no duermas y vamos, yo qué sé. O por ejemplo que que tengo mucho miedo a las arañas, pues a lo poco que veo esas películas de miedo de araña y digo, pero ¿cómo es posible que esté viendo esto? Pero bueno, lo veo, porque bueno, soy así. Y luego también, pues bueno, el cine hemos venido por el ratito. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, en eso soy un poco como... Ay, qué bueno. Sí. Pues nada, ha sido un placer compartir este rato contigo. Ha merecido la pena la espera, ¿eh? Tengo que decírtelo. Ha sido pues así para despedirme, que gracias. O sea, felicidad a todo el equipo, felicidad al trabajo que estáis haciendo, por esa visibilidad que dais a lo que es el pueblo, ¿no? Y bueno, yo así de mensaje para cerrar lo que doy es eso. O sea, esos comentarios que es lo que tú me has preguntado antes, decirte que bueno, que muchas veces que como que de los pueblos que la gente pues vive como en el culo del mundo, como que dice, bueno, pues no vivimos en el culo del mundo. Ni llevamos boina. Ya te digo, ni llevamos boina, ni somos, vamos, analfabetos como aquel que dice. Y tenemos cuarto de baño en casa también. Exactamente, o sea, tenemos que trabajar mucho esos estereotipos que están, que yo creo que ya eso a día de hoy sobra completamente. Totalmente. Y bueno, y que el vivir, ya os digo, nosotros, o sea, vivimos en una gran ciudad, vivimos aquí, y para nosotros es un orgullo vivir aquí, es un orgullo ser extremeño en esos aspectos, llevamos la bandera aquí, ¿vale? Y bueno, lo que comento es eso, hay que trabajar un poco estos aspectos y bueno, y creo que como programas como lo que hacéis vosotros aquí dentro y felicitaros nuevamente por el premio que os dieron ahora en el pueblo, exactamente, que bueno, por la gran labor, la visibilidad que se da y que bueno, y espero de volver. Y larga vida. Y larga vida, como eso que es, dice. para que puedas volver tú. Exactamente, para que puedas volver otra vez y contamos más historias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.